Uno de los instrumentos, quizás el principal instrumento, que utilizó el chavismo para capturar a la nación a través de las estructuras del Estado, fue la educación. Desmontar el sistema educativo ya defectuoso que teníamos en el año 99 y convertirlo en la pútrida cloaca de formación de pobres, de miserables, de comegorgojos, de hombres nuevos, de leitos y de cuanta sabandija puede salir de un aula de esas asquerosas escuelas bolivarianas, espantosos liceos de talento y hediondas universidades bolivarianas, fueron el instrumento que el chavismo utilizó para lograr someter a través de la debilidad mental a una nación ya rendida políticamente a lo que era el chavismo. Esto tiene, además, como complemento, el tema militar. Por las armas nos han dominado. Pero bien decía Bolívar que nos han dominado más por la ignorancia que por la fuerza. Y bien decía Bolívar, además, para estos que se dicen bolivarianos, yo no lo soy, que un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Como el chavismo es ese elemento que utiliza las taras nacionales para convertirlas en los antivalores que sustenten su ideología, el tener que someter a la gente ha sido necesario por la fuerza y por la ignorancia, y por lo tanto hay que mantenerlos ignorantes. Además de eso, si un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción, siendo el chavismo una fuerza que busca la destrucción de lo que somos como nación, como república, como nacionalidad, pues evidentemente promover la ignorancia es parte fundamental del plan maestro del chavismo para imponer su sistema. Lo que ha hecho el chavismo con el sistema educativo es prueba fehaciente de que es a través de la pobreza de la gente que se busca imponer el modelo del socialismo del siglo XXI. Porque mientras más ignorantes, más pobres, y mientras más pobres, más necesitados de la dádiva. Y mientras más necesitados de la dádiva, más extenderán la mano para recibir lo que les den a cambio de lo que les pidan. Eso es lo que hace el chavismo. A lo largo y ancho del país, cada vez que recibimos una llamada telefónica en este programa, o cada vez que recibimos un mensaje de alguien que está en Venezuela, nos llegan historias sobre la tragedia que significa la falta de energía eléctrica en Venezuela, lo que ha significado la destrucción del sistema eléctrico en Venezuela, lo que ha significado la corrupción vinculada a la construcción de obras para la infraestructura eléctrica que nunca se hicieron, que se robaron el dinero, que se largaron con ese dinero, que sumieron al país a la oscuridad por la falta de infraestructura eléctrica. Y esos que realizaron esos crímenes, los que destruyeron la educación, los que destruyeron el sistema eléctrico, los que destruyeron la industria petrolera, los que destruyeron el aparato productivo, los que destruyeron la economía, los que callaron viendo lo que se hacía, los que callaron lo que ocurría siendo copartícipes por omisión o por comisión, hoy hay que decir que tienen nombre y apellido. No es que se destruyó, es que lo destruyeron. Y los destructores tienen nombre y apellido. No se puede hablar de la destrucción del sistema educativo venezolano sin mencionar a las infectas, asquerosas y criminales figuras de Héctor Navarro y de Aristóbulo Istúriz. Que Dios lo tenga en la gloria y el diablo lo tenga en la sartén. No se puede hablar tampoco de la destrucción del sistema eléctrico que mantiene al país a oscuras, sin hablar también de Héctor Navarro, porque fue parte de la estructura de destrucción del sistema eléctrico, de la corrupción alrededor de la infraestructura eléctrica,
Y además de eso, formó parte del gobierno de Hugo Chávez, que durante buena parte de su accionar no hizo otra cosa, sino que sembrar la semilla del mal y de la destrucción sobre nuestro país para imponer a través de la pobreza, de la ignorancia y de las carencias la necesidad de la gente de extender la mano para que le den, porque no tienen cómo defenderse en la vida. Todo eso sabemos que es verdad. Y si todo eso es verdad, hay entonces que preguntarse por qué demonios el día de hoy le andan lavando la cara a uno de los causantes de esa desgracia, que es Héctor Navarro, porque el señor Héctor Navarro ha decidido ir a los medios de comunicación falsarios, prostibularios y narcocomplacientes a decir que él está con el mundo para todo el mundo. Que no hay que votar por Maduro, sino que hay que votar por el mundo para todo el mundo. Y en los medios de comunicación falsarios, prostibularios, narcocomplacientes, rendidos a la agenda del sistema chavista, hacen este intercambio de barajitas y permiten que un infecto personaje criminal sin vergüenza, con las manos manchadas del oprobio al cual han sometido a maestros y alumnos en ese sistema educativo diseñado por él, lo han convertido ahora en un héroe de la patria, porque el señor dice que todo lo que hizo estuvo mal, pero que no se preocupen, que ahora el mundo para todo el mundo. Y uno se pregunta, ¿y en qué piensan los que arrastran a los venezolanos a la infamia de escuchar las estupideces y los llamados de un redomado hijo de puta que destruyó el sistema educativo, que destruyó el sistema eléctrico, que se quedó callado mientras se destruía PDVSA, que aplaudía y chocaba el puño con la mano cuando Chávez gritaba "exprópiese", que celebró el regreso de Hugo Chávez el 11 de abril, que celebró los asesinatos que se realizaron desde el Puente Llaguno, que se vanaglorió de la acción de Hugo Chávez sacando a los militares a la calle para matar al pueblo el 11 de abril, que no abrió la jeta en el 2014 cuando asesinaban a estudiantes en la calle, que fue también ministro de Educación Superior, copartícipe de la destrucción de nuestro sistema educativo superior, y hoy resulta ser que, como el señor dice, el mundo para todo el mundo, hay que recibirlo con bombo, con platillo, aplaudirlo, sobarlo y decirle: ay, qué bueno que usted está con el mundo para todo el mundo. Frente a esa infamia, frente a esa desgracia, cada quien que quiera lo que quiera pensar, pero aquí, en este humilde programa, en esta humilde tribuna, a veces púlpito, a veces lápida, no podemos hacer otra cosa que recordar quién es ese maldito hijo de la gran puta llamado Héctor Navarro, que hoy forma parte del equipo de chavistas con el mundo para todo el mundo. De eso vamos a hablar hoy, miércoles 15 de mayo del 2024, en nuestro Fuera de Orden 857. Plomo al chavista, esté arriba, esté abajo, y si está en el piso, a darle con los pies. Fuera de Orden es presentado por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo. En Estados Unidos, la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Zaida Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna. Eternity es previsión funeraria, acortando distancias en los momentos difíciles. Cochino dinero, cuando la riqueza es políticamente incorrecta y los políticos incorrectamente ricos. Un libro de Boris Ackerman a la venta ya en Amazon. Cars by Eli, tu primer vehículo en el estado de la Florida. Con Cars by Eli, bueno, bonito, barato y financiado. La estupidez y la inteligencia son antagónicas, pero viven en el mismo frasco. La estupidez humana, un libro de Sergio Di Marco, disponible ya en Amazon. JuanCarlosMeyer.com, academia de piano online para niños, jóvenes y adultos. Aprende a tocar piano desde cero y a tu propio ritmo. Tecnicurso.com, tus cursos técnicos online. Tecnicurso.com. Daniel Lara Faría. Lara, Daniel. Daniel Lara Faría. Daniel Lara Faría.
Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, criminología y criminalística politiquera, malditos chavistas criminales, póngase el disfraz que usted quiera, que lo vamos a descubrir, maldito opositor falsario. La ira del Señor caerá también sobre ustedes. Gracias por estar de vuelta a su canal YouTube favorito de actualidad política de Hispanoamérica, de Venezuela y del mundo, pero en tu idioma español. Para nosotros es un verdadero honor saber que te encuentras de ese lado de la pantalla, siendo copartícipe de una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Gracias a todos los que nos permiten seguir trabajando con sus aportes económicos para financiar este programa y todos los contenidos de este canal en nuestra plataforma, en nuestra cuenta en la plataforma Patreon. Patreon.com/delaraf, Patreon.com/delaraf es tu apoyo que nos ayuda a seguir. Y lo que hacemos cuando seguimos es distribuir todos nuestros contenidos de forma gratuita en las plataformas disponibles para ello. YouTube es una de ellas, pero Facebook también. Gracias por darle me gusta a nuestra página en Facebook y ayudarnos a seguir creciendo y a seguir haciendo las cosas tal cual y como queremos hacerlas, diciendo lo que pensamos. No te olvides de darle me gusta al video, de activar la campanita, de suscribirte al canal para seguir creciendo. Como todos los días te saluda Daniel Lara Farías, plomero informativo, enemigo de todos, repitiéndote sin cesar que la fase superior de la izquierda es el crimen. Malditos izquierdistas, donde quiera que lo dejas entrar, se roban desde la forma de caminar hasta el agua de los floreros y después salen muy tranquilos por ahí diciendo yo no sabía, yo era inocente. Y seguimos. Miren, amigos míos, yo confieso ser un muy mal cristiano, porque para mí este tema del perdón se me da muy mal. A mí se me da muy mal el tema de perdonar, sobre todo cuando se trata de un daño irrecuperable y cuando se trata además de algo que quien lo hizo no muestra arrepentimiento. Y no solamente no muestra arrepentimiento, sino que se sigue comportando de la misma manera infame, pretendiendo además que nos olvidemos como si nada pasó. Y eso creo que es lo que más infamia le trae a quien pretende ser perdonado. En tal sentido, yo creo que cuando se habla de lo que hace el chavismo criminal, se tiene que entender que no es posible analizar la presencia de Nicolás Maduro en la presidencia de la República sin que haya existido un Hugo Chávez. La obra fundamental y el legado de Chávez es Maduro. La presencia de Nicolás Maduro allí a la cabeza de ese sistema criminal se debe a la acción de Hugo Chávez. No puede entonces distinguirse entre chavismo y madurismo, y quienes intentan hacerlo están jugando el juego falsario. Ese juego falsario que arrancó bien temprano en el 2013, cuando a la muerte de Chávez pretendieron decir que el Chávez era una cosa y Maduro era otra, y que eso había que decirlo porque había que hacer que los chavistas votaran por la oposición. Como si en Venezuela hubiese un sistema electoral transparente y no una maquinaria fraudulenta como hemos visto una y otra vez. Entonces, las cosas, cuando las vemos de esa manera, terminan siendo verdaderamente lamentables para analizar. Porque vemos de qué manera unos personajes se convierten en criminales garrafales, flagrantes, infames, y de la noche a la mañana deciden que ya no son chavistas, sino que son no sé qué vaina disidente, no sé qué vaina originaria, brincan la talanquera y a partir de ese momento se convierten en unos mansos corderitos. Y esto lo hemos visto en distintas oportunidades. El primer caso lo vimos con el asesino de Francisco Arias Cárdenas, al cual la oposición falsaria incipiente recibió en el año 2000, lo colocó como candidato, olvidando que él había sido uno de los asesinos del 4 de febrero. A este personaje lo colocan como candidato presidencial de aquella incipiente oposición falsaria. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, que Arias Cárdenas es lo que es. El tipo siempre está saltando la talanquera, pero siempre cae del mismo lado. Y al final, ¿dónde está Francisco Arias Cárdenas? El día de hoy, Francisco Arias Cárdenas es el embajador de Nicolás Maduro en México ante López Obrador y ante el cartel de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación. Cuando usted ve
lo ocurrido con Arias Cárdenas, cuando usted ve lo ocurrido con otro de los grandes fichajes de la oposición falsaria, que es el fichaje de Ismael Maizanta García, alias el comandante Gonzalito. El comandante Gonzalito, como se le conocía en los predios cuando era sapo de la DICIP, asalariado, recibía plata por echar paja. Este personaje fue el creador de aquella lista criminal de exclusión a través de la cual a todos los que aparecemos allí se nos negaba no solamente trabajar en la administración pública a pesar de tener méritos para ello, sino que se nos negaba inclusive el acceso a servicios obligatorios o a servicios a los cuales cualquier venezolano, cualquier ciudadano debe tener derecho. Entiéndase empleos, entiéndase ingresos a universidades, entiéndase cualquier cosa. Hubo casos, y eso algún día se tendrá que investigar, de empresas de los Estados Unidos del sector petrolero que aplicaban la lista Maizanta como petición de PDVSA para impedir becas e ingresos a proyectos conjuntos con PDVSA en Venezuela. Eso algún día se tendrá que dilucidar. Pero además de todo eso hay que decir que al señor Maizanta García no solamente lo vemos yéndose del chavismo, sino que lo reciben en la oposición falsaria y lo mantienen allí, haciéndolo pasar de partido en partido. Creo que ahorita está en Voluntad Popular, o no sé dónde demonios está, ni me interesa, la sabandija esa. Pero después que uno ve a Ismael García, que viene de ser uno de los verdugos políticos de la exclusión y de la discriminación que el chavismo ejecutó en contra de los ciudadanos, vemos después cómo suman nada más y nada menos que a Miguel Rodríguez Torres, cuando todavía estaban frescos los muertos que el tipo había dejado en el asfalto en el 2014, los torturados que el tipo mandó a la cárcel todavía estaban presos, y el recuerdo de su acción en contra de la familia del presidente Carlos Andrés Pérez el 4 de febrero del 92, que a sabiendas de que el presidente Carlos Andrés Pérez no se encontraba ya en su casa, igual bombardeó con fuego de mortero la residencia de la casona para obligar a Carlos Andrés Pérez a que renunciara, es decir, tenía a su familia de rehenes e intentó matarlos. A ese personaje recibieron en la oposición falsaria los propios adecos, compañeros de partido del presidente que fue casi asesinado junto a su familia el 4 de febrero del 92. Lo recibieron con bombo y platillo a él y recibieron con bombo y platillo a esa desadaptada de la vida, a esa desajustada del derecho que es Luis Ortega Díaz, a la cual convirtieron en heroína. Y por ahí anda, cabalgando en su caballo blanco, cual Mujer Maravilla, llamando a votar en un certamen electoral que ella sabe que es fraudulento, porque ella sabe que ese sistema electoral es fraudulento. Recibieron a un narcotraficante condenado como Cliver Alcalá Cordones. Hoy nadie habla de eso, que por cierto, a Cliver Alcalá Cordones lo recibieron para que diera una ponencia sobre la nueva doctrina militar del futuro en la Fundación Fermín Toro, dirigida por Ramón Guillermo Aveledo y de cuya directiva formaba parte El Mundo para todo el mundo. Y aplaudieron a Cliver Alcalá y se retrataron con él y dijeron, no, una maravillosa fórmula de que tenemos a este noble militar, un narcotraficante, preso en los Estados Unidos por narcotráfico. Pasa el tiempo y así como es arriba es abajo. Y cuando usted va a las regiones y va a los municipios, se consigue a connotados dirigentes del chavismo más criminal, aquellos que correteaban a las marchas opositoras en el 2002, 2003 y 2004, aquellos que amenazaban con botar de su trabajo a gente que no fuese chavista, aquellos que perseguían a opositores en las instituciones públicas, aquellos que se iban a las mesas electorales a robarse los votos y a colaborar con el fraude electoral. Usted los ve hoy sumados, como cualquier cosa, en las regiones y en los municipios también a las estructuras de la oposición falsaria. Y cuando uno lo reclama, ¿qué te dicen? No, es que hay que sumar, no restar. Todo el que venga es bueno. Porque aquí lo que queremos es salir del chavismo. No, ustedes no quieren salir del chavismo. Ustedes quieren ser el chavismo. Ustedes no quieren salir del chavismo. Ustedes no quieren sacar al régimen. Ustedes quieren es quitar a Maduro y ponerse ustedes y seguir en el mismo desbarajuste.
Porque si no, no ficharan a esa partida de delincuentes connotados que todos sabemos las mañas, las taras y los vicios que tienen. Porque a mí nadie me va a convencer de que se va por buen camino si se tiene en una agrupación política a una sabandija como Ismael García. A mí nadie me va a convencer de que se va por buen camino si se le abre las puertas a Miguel Rodríguez Torres, a Luis Ortega Díaz, a Cliver Alcalá Cordones y a esa partida de sabandijas. El que quiera verlo, que lo vea. Quien no lo quiera ver, que siga aplaudiendo como focas, porque parece ser que para eso están. No pueden hacer nada más. Pero entonces ahora la noticia es que hay un personaje llamado Héctor Navarro al cual han sumado a la campaña del Mundo para todo el mundo. Y el señor anda por ahí diciendo que ya los chavistas no creen en Maduro, que ya los chavistas no sé qué, y que hay que votar contra Maduro, y que esto no era lo que Chávez quería, y el mundo para todo el mundo, y el mundo para todo el mundo, y el mundo para todo el mundo. Un ser patético, hasta desde el punto de vista personal. Un personaje que cuando habla, ese pobre gazmoño, uno no sabe si no le da ganas de escupirlo o de patearlo o de apagar el televisor. Pero parece ser que hay gente que no se acuerdan o que sufren de esa particular amnesia con la cual adornan su presencia a algunos personajes de los medios de comunicación. Que le encanta entrevistar sabandijas y no hacen siquiera una labor mínima por preguntar sobre las barbaridades que esta gente hizo. Y además de eso les creen las mentiras, les creen las barbaridades, le pasan por encima a las evidencias. Y es aquí entonces donde uno tiene que mostrar lo que eran y lo que hacían. Cuando este señor era ministro de Educación, ¿qué hacía? Perseguir docentes, inventarle cuentos a los docentes, perseguir la carrera docente, acabar con la carrera docente. Y él dice hoy que él nunca tuvo que ver nada con Nicolás. Bueno, al que no quiere que se recuerden las cosas, pastilla de memoria con usted, mírame este documento. Bueno, muy rápidamente, la información de que disponemos, en efecto, pareciera que el origen de los panfletos, el origen de los letreros en los carros, etcétera, se ubica en la ciudad de Valencia, en el estado Carabobo. De hecho, hemos tenido que intervenir, abrir una investigación en una escuela privada en la cual, y esto hay que denunciarlo por la gravedad que tiene, donde la docente le decía a los niños: a ustedes Chávez los va a quitar de su familia. Y los niños estaban aterrorizados y no querían ir a clase. A esa docente se le está abriendo un expediente y al plantel se le está abriendo un expediente. Y me estoy haciendo referencia a denuncias que hacen los propios padres y representantes. Repito, esto no podemos tolerarlo porque esto es crear una situación de intranquilidad, especialmente en nuestros niños. Que ahora esos pobres niños allá no quieren ir a clase porque están aterrorizados de pensar que a su familia que los pueden remover de su familia. ¿Y qué es lo que ha pasado en todos estos años? ¿Es que acaso el chavismo no obligó a madres a abandonar a sus hijos y dejarlos con el padre, con la abuela, con un tío o con un hermano mayor para irse a trabajar y poderle mandar comida para que su hijo coma? ¿O es que acaso no tenemos una multitud de abuelas que el Día de las Madres tuvieron que celebrar el Día de las Madres por videollamada con sus nietos, que muchos de ellos ya ni siquiera hablan el mismo idioma? ¿O es que acaso lo que se está viviendo con las familias venezolanas separadas gracias a la migración producida por el chavismo es mentira? Héctor Navarro, maldita sabandija, era mentira que ustedes querían separar a las familias venezolanas. Era mentira que ustedes querían separar a los niños de sus padres. Era mentira que ustedes querían abandonar a su suerte a los ancianos. Era mentira que ustedes querían someter a vejámenes a los maestros. ¿Dónde estará esa maestra a la cual le levantaste un expediente? ¿Dónde estará ese colegio? ¿Dónde están? ¿Dónde están los dueños de colegios privados que andan apoyando al mundo para todo el mundo cuando ven a este redomado sádico enemigo de la educación privada llamando al voto por el mundo para todo el mundo? Bueno, debe ser que aspira a ser ministro de Educación y probablemente lo sea. Probablemente lo logre si el mundo para todo el mundo llega a ganar. Porque total, como aquí no se trata de salir del chavismo, sino de sustituir las figuras chavistas. ¿Verdad? Bueno, las cosas son como son. Y ahí estaba sentado al lado de Maduro,
ahora reniega de Maduro. Ahora casi que no lo conoce. Cuando Hugo Chávez se murió y no volverá, dejó como candidato a mojón con bigote Nicolás Mamaloduro. ¿Qué decía el señor Héctor Navarro? Porque ahora nadie fue. Ahora ellos todos son inocentes. Ahora ellos no estaban. Ellos lo advirtieron desde el principio. Nosotros nos dimos cuenta. Si ninguno estaba. Pero ¿dónde estaba el señor en el año 2013? Lo primero, el presidente se identificó su política con el tema de los trabajadores. Él dijo, este es un gobierno obrerista. Y ahí está mandando un primer mensaje. ¿Cuál es el origen? Es un banquero, es un hijo de familia pudiente, de los que estudian en el exterior o en universidades privadas, aunque los raspen. ¿Es eso? ¿O es un trabajador que tuvo que trabajar para ganarse la vida? Yo creo que ahí es un primer mensaje. Pero no por supuesto cualquier trabajador, un trabajador con una experiencia, es el segundo elemento. Nicolás Maduro ha demostrado, primero en la Asamblea Nacional, primero como dirigente político, por supuesto, después en la Asamblea Nacional, la dirección que le dio a la Asamblea Nacional, y luego como canciller. Como canciller, Nicolás Maduro se destacó sin lugar a dudas, se destacó en muchos acontecimientos internacionales de enorme sensibilidad, de enorme trascendencia. Recordemos el tema de Honduras, por ejemplo. Cómo Nicolás Maduro estuvo presente ahí en todos los acontecimientos que rodearon al caso del golpe de Estado en Honduras, también en Paraguay. Es decir, y bueno, ha representado a Venezuela dignamente, no solamente a Venezuela, sino a nuestros países en plural, a nuestros pueblos en plural, lo ha representado dignamente Nicolás Maduro con mucha certeza, con mucha sabiduría. Bueno, y el otro tema que no podemos descartar, Tania, es que el presidente Chávez tiene que buscar a una persona que tenga juventud. Fíjate, los otros dos elementos, experiencia, origen, pero también juventud para asumir estos retos, que no son retos fáciles. Y yo creo que allí, fíjate, se tiene que estar dotado de una gran juventud para poder asumir la continuidad de la obra de Hugo Chávez, con la dedicación, con la fortaleza de un Hugo Chávez que no es nada fácil, no es nada fácil. Te confieso, mira, anoche estábamos recibiendo, a eso de las 2 de la mañana sería, los mensajes con instrucciones de parte de Nicolás Maduro. A mí me despertó 2 veces los mensajes de Nicolás Maduro para actividades del día de hoy. Mensajes, o sea que él está trabajando como hacía Hugo Chávez 24 horas al día. Sí. Bueno, ojalá Sí. prevean todos ustedes el Claro. tema de la salud, porque de verdad que Por supuesto. eso Hay que prestar atención. hay que prestar Sí. atención. Y hay incluso te voy a decir que hay unas directrices del presidente Chávez del año pasado que nos ordenaban a los miembros del gabinete, a los ministros, etcétera, nos ordenaba ciertas medidas que tienen que ver con medidas de tipo de exámenes médicos, incluso de descanso, que ordenaba el presidente Chávez. No las hemos cumplido, pero las ordenaba. Ay, qué gracioso. Pero fíjate que este señor dice que había que votar por Nicolás Maduro porque Nicolás Maduro era un hombre del pueblo, no como esos oligarcas que estudiaron en el extranjero y en universidades privadas. Bueno, pero recientemente en una conocida entrevista que Nicolás Mamaloduro y su esposa Silvia Mamaloblando le hicieron a Delcy Rodríguez, esta señorita confesó cómo ella se fue al extranjero, nunca dijo con qué dinero, y estudió muy tranquila en Francia y en Inglaterra. Y regresó ya cuando el chavismo estaba montado en el poder. ¿Y dónde estudió Rosiné? Estudió en Francia, en la Sorbona. Eso es muy sabroso hablar de la jeta para afuera. Además de eso dice 2 cosas, fíjate, que a Nicolás Maduro es un hombre obrero y entonces es un hombre del pueblo y que por eso hay que votar por él. Y lo otro que dice es que es joven y entonces hay que apostar a la juventud. Ah, pero oye, ¿a quién estás apoyando? Al mundo para todo el mundo. Que ni es obrero ni es joven. Entonces, para que tú veas cómo estos tipos son capaces de cambiarse la chaqueta y cambiarse la cara, son la gente de las 1000 caras, chicos. O sea, qué sabandija este para. ¡Oño, qué falsario! ¿No? Y ahí estaba la tetania. Y no, bueno, ojalá descansen. Ojalá descansen. No joda.
estúpida. No, es que yo te digo sinceramente, yo quisiera saber de dónde lo sacan. Debe haber una fábrica, ¿verdad? Debe haber una fábrica. Pero este señor, este ciudadano, este personaje, además tenía un rol importante. A este señor por eso es que yo siempre pregunto lo mismo, yo siempre planteo lo mismo. Cuando usted venga un chavista arrepentido y usted lo quiera perdonar, pregúntele, ¿dónde estaba él el 11 de abril? ¿Estaba en las marchas para pedir la salida de Chávez? ¿O estaba aplaudiendo a los pistoleros del Puente Llaguno y gritando, volvió, 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 volvió? ¿Dónde estaba? Cuando a usted le venga un chavista arrepentido a decir que no, que él ya no es chavista, pregúntele dónde estaba él cuando Chávez estaba gritando, exprópiese. Cuando Chávez con un pito en la mano empezó a despedir a los trabajadores de PDVSA. Cuando venga uno de estos chavistas arrepentidos, pregúntele usted dónde estaban en el 2014 cuando el chavismo andaba asesinando a los estudiantes en la calle. ¿Dónde estaban en el 2017? Porque ahora, ¿o dónde estaban en el 2015? Cuando asaltaron la asamblea e impidieron la mayoría absoluta. Pregúntenle esas cosas. Pregúntenle a cualquier chavista arrepentido. Y ahí se va a dar cuenta que ese arrepentimiento es falso. Como falso es Navarro. Fíjate cómo va a hablar él aquí. Esto es impresionante. ¿Cómo va a hablar el tipo aquí de cómo Hugo Chávez creó una nueva forma de diplomacia, de política exterior? Esto, el tipo, mira, bueno. El presidente Chávez inauguró una forma distinta de hacer política exterior. Y no solo en Venezuela. Inauguró para el mundo una forma distinta de hacer política exterior. Donde lo que se usaba, lo tradicional, lo que enseñan en las academias de estudios internacionales, era que tú tenías que decir las cosas se decían políticamente, entre comillas, ¿no? Decir las cosas políticamente es que tú las dices, tú puedes estar insultando a alguien, pero esa persona, solamente los que entienden, saben que lo está insultando, los que conocen el ambiente diplomático, lo dicen en un lenguaje, como uno dice coloquialmente, le dijeron cochino en lenguaje diplomático. Bueno, el presidente, entre otras cosas, pero ese lenguaje era destinado a que no lo entendieran los pueblos, que lo entendieran solo los de las academias. Bueno, el presidente inauguró un lenguaje también para que la diplomacia sea un problema de los pueblos, inauguró un lenguaje, además de una política internacional, un lenguaje, empezando por el lenguaje, donde lo importante es que los pueblos entiendan lo que se está diciendo. Cuando el presidente se paró allá en las Naciones Unidas, ¿te acuerdas aquella famosa frase que se paró y dijo, epa, aquí huele a azufre? Sí. Ese mensaje no era para los diplomáticos, ese mensaje era para los pueblos, porque él quería que el tema, y está buscando, y ha sido su política, que el tema de las políticas internacionales no sea un tópico solo para académicos, sino que sea un tópico para los pueblos. Entonces él dice aquí que a él le parece maravilloso que Hugo Chávez se haya convertido en un payaso de las tribunas para malponer a nuestro país, haciendo showcitos, diciendo que si aquí huele a azufre, entrometiéndose en la política interna de Honduras, entrepiteando en la política interna colombiana, entrepiteando en la política interna boliviana, ecuatoriana y en el Caribe, insultando al presidente de otro país cuantas veces le dio la gana. A él eso le parece bien, porque lo contrario era cosa de académicos de las escuelas de estudios internacionales. Caramba. Y hoy el señor está diciendo que hay que votar por el mundo para todo el mundo, que es egresado de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCB. Esto es para que veamos el nivel de falsía que tienen estas plastas de mierda porque no tienen otro nombre. Pero además de eso, si a usted le llega un chavista arrepentido a decirle que él se arrepiente de todos sus pecados y que el mundo para todo el mundo, pregúntele qué piensa él del intervencionismo cubano en Venezuela. Porque es que acaso me van a decir a mí que quien dejó entrar a los cubanos a dirigir las instituciones de Venezuela fue Maduro. No, fue Chávez. Fue Chávez. Y Héctor Navarro ya era ministro. Y Héctor Navarro se vanagloriaba de ese intervencionismo cubano. Y Héctor Navarro era uno de los que le sobaba las patas a los cubanos en el Ministerio de Educación. ¿O es que acaso se nos va a olvidar? A quien se le olvidó, que parece que en el comando del mundo para todo el mundo no conocen a esta rata, vamos a escuchar cómo se vanagloria Héctor Navarro de la colaboración, según él, cooperación sincera entre pueblos socialistas con la dictadura castrista.
Los intercambios pueden ser de una naturaleza distinta que simplemente el intercambio por razones económicas o financieras o de acumulación de capital. Es decir, el valor de uso está por arriba del valor de cambio cuando tú defines unas relaciones internacionales de naturaleza distinta, incluso yo diría de naturaleza socialista. ¿Qué quiere decir esto? Que en esas relaciones cada quien da según lo que puede dar y cada quien recibe según lo que necesita recibir. Entonces, no cabe duda de que nosotros no podríamos pagar a Cuba lo que Cuba nos está dando en materia, por ejemplo, de salud. Bueno, pero no cabe duda de que Cuba está recibiendo, claro, de alguna manera, está beneficiándose, entre comillas, del petróleo venezolano. Porque los yanquis no le iban a dar petróleo a Cuba, porque Cuba es un país bloqueado. Bueno, un país con esas enormes ventajas desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista de la vocación social del pueblo cubano y del gobierno cubano, eso no tendríamos nosotros cómo pagarlo, y lo estamos pagando muy, muy barato si lo comparáramos a precios de cambio, a precios de mercado. No habría cómo pagarlo. Sin embargo, estamos recibiendo ese servicio que no lo podemos suplir a nuestro pueblo internamente. Es decir, que el señor dice que tenemos que darle más a los cubanos porque nos han dado tanto que a los castristas hay que darle muchísimo más. Este es, además, anti-yanqui, porque dice, porque los yanquis no le venden. Castrista, anti-yanqui y miembro del equipo de chavistas con Edmundo para todo el mundo. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. Pero es que además de eso, si revisamos por completo las intervenciones del tipo, nos podemos encontrar con que cuando él era chavista de uña en el rabo, una de las cosas que más le gustaba era catalogar a los demás de traidores, catalogar a los demás de pitillanquis, catalogar a los demás de oligarcas, catalogar a los demás, a cualquiera que se resbalaba. Él era uno de los pensadores de la represión en contra de la libre opinión y en contra de la disidencia. Bueno, para muestra un botón. Es un caso bien interesante porque yo voy a decir algo aquí que poca gente conoce. En una oportunidad, por allá en el año 97, 98, Jorge Jordani y mi persona, conversando con el presidente Chávez, en esa época, Hugo Chávez, el candidato, más que candidato, todavía no era candidato, el líder nuestro, estaba reunido con Luis Michelena. Y cuando Jordani y yo íbamos entrando al sitio de la reunión, iba saliendo Luis Michelena, nos presentábamos y tal, nos conocimos, y yo recuerdo que yo le dije al presidente, mira, a nosotros no nos gusta ese señor, porque simplemente ese señor tenía una trayectoria de traición a la clase obrera, de traición a la revolución, de haber sido un revolucionario a dejar de serlo y simplemente comprometerse con la oligarquía. Se convirtió en sí mismo en un oligarca, no solamente en un cómplice de la oligarquía. Cuando nosotros estábamos ¿hasta dónde llegaría la situación? Estando nosotros el día anterior al 11 de abril, es decir, el 10 de abril en la noche teníamos un consejo de ministros en el cual además estaba ampliado por el alto mando militar. Estaba el general Rosendo y otros generales que le ofrecieron al presidente, el plan Ávila se lo ofrecieron ellos al presidente, que no se preocupara, que ellos iban a detener la marcha, a como diera lugar. Y el presidente les advirtió, no pueden, mucho cuidado con lo que vayan a hacer, no pueden causar bajas, esa marcha es una marcha que tenemos que respetar, pero no podemos permitir una confrontación. Esas fueron las órdenes del presidente. Sin embargo, bueno, esa noche llegó un diputado que llegó corriendo, un diputado de la Asamblea Nacional, nuestro, llegó al salón del Consejo de Ministros, donde nosotros estábamos en la antesala del Consejo de Ministros antes de entrar. Y este diputado nos dijo, mira, vino asustado a darnos una novedad, una información. Dijo, en el hotel donde yo estoy, cuando yo venía saliendo de mi habitación, en la habitación al frente, en el pasillo, vi entrando 3 personas. Las 3 personas eran Guaycaipuro Alameda, Luis Michelena y el embajador norteamericano. Fíjate la relación que se había armado allí de conspiración. Estaban conspirando ya, repito, Luis Michelena, que después se pronunció Luis Michelena, Guaycaipuro Alameda, fíjate los factores. Presidente PDVSA.
ex presidente de Presidente PDVSA. en ese momento ahí. No, ya había salido de, Ya había salido de PDVSA. Recién salido de PDVSA, pero cooperando ampliamente, entre otras cosas porque había salido de PDVSA, pero también significaba la Fuerza Armada. Claro. Los generales, estos generales traidores que estaban ahí. Y por supuesto, la Embajada Americana. Entonces esa relación de Luis Michelena, dentro de la tradición, esa vocación de traidor de Luis Michelena, venía de mucho tiempo. Yo una vez le pregunté a José Vicente Rangel, después del golpe, le pregunté a José Vicente, doctor Rangel, ¿qué pasó con Luis Michelena? Porque ellos se conocen de muchos años, toda la vida. Y él me dijo, la ambición. Me dijo José Vicente, la ambición. Y eso fue lo que pasó con Luis Michelena, la ambición. Como pasó con muchos de los que estaban ahí. Entonces, el 11 de abril, ya ustedes lo escuchan, ¿verdad? El señor se atreve a reescribir la historia y decir que no fue Chávez el que mandó a activar el Plan Ávila contra la marcha que buscaba su salida del poder, sino que fueron los militares los que querían hacer eso, como si Chávez no era un militar hijo de puta también. Y además, el señor dice, nosotros los revolucionarios, estos traidores, es decir, él se encarga de catalogar. Por cierto, él dice, un diputado nuestro, pero no dice el nombre, claro, porque le da pena nombrar a Ismael García, al comandante Gonzalito, a Ismael Maizanta. Llámalo pendejo. Pero en medio de todo esto ustedes escuchan ahí, ¿dónde estaba este señor el 11 de abril? Este señor el 11 de abril estaba del bando de quienes estaban disparándole a los que estaban manifestando sin armas en contra del régimen. Este señor estaba del lado de los pistoleros de Puente Llaguno. Este señor estaba del lado de los que estaban a través de la radio, porque él dice una mentira allí. Él dice que él no, que a él le ofrecieron que a Chávez le ofrecieron activar el Plan Ávila, que él no lo pidió. Está grabado, maldito. La grabación de la Red Tiburón, eso está grabado. Eso está completamente grabado cuando Hugo Chávez, identificado en la frecuencia como Tiburón 1, empieza a dar órdenes directas para la movilización de tanques y de armamento pesado contra la gente. ¿Cómo vas a decir que fueron los militares y que él no quería? Si él promovió esa confrontación. Oye, no seas hijo de puta, vale. Y a ese hijo de puta lo tienen ahí el mundo para todo el mundo. Entonces ahora hay que aplaudirlo, y ahora hay que entrevistarlo, y ahora hay que masajearle el ego. Y nadie le pregunta por estas barbaridades. Pero es que por si fuese poco, porque es que el tipo tiene prontuario. El prontuario de este tipo es inmenso. Son 25 años de prontuario. Con Chávez y con Maduro. Con Chávez y con Maduro. Atención. Voy a dar un tubazo aquí. El nuevo ministro de Energía Eléctrica es... ¡Tan, tan, tan! El hasta ahora diputado, ingeniero electricista, Héctor Navarro Díaz. Apenas lo llamé, le dije, eres feliz en la Asamblea Nacional. Vente para acá para que sea más feliz ahora de ministro. Y me dijo como siempre, presidente, yo soy un soldado, estoy a la orden. Claro, no iba a ser feliz si en ese Ministerio de Energía Eléctrica ya estaba la presencia infame de los muchachos de Derwick, ya estaba la presencia infame de Odebrecht, ya estaba la danza de millones que había, y que para atajar la emergencia eléctrica, que lo que hicieron fue dilapidarlo, robárselo y después dejar el país a oscuras. No iba a ser feliz, claro, porque es que estos bichos robando son felices y nadie les pide explicaciones. Y además de eso, nadie les pregunta. Las actuaciones de este tipo como ministro de Energía Eléctrica, atención. Las obras civiles están avanzadas en un 96% aproximadamente. Las obras electromecánicas están en un 60 y tanto por ciento, 68%. Nosotros aspiramos a tener ya generando energía que va a salir por aquella línea de transmisión que ustedes ven a mi izquierda, que tampoco existe porque ellos lo van a construir según el programa del gobierno de la derecha. Ellos van a construir esa línea de transmisión también. Entonces, en esas líneas que no existen, por ahí vamos a sacar nosotros en el primer trimestre del año que viene. En el transcurso de ese primer trimestre vamos a sacar la energía de la primera turbina, de esa turbina que es capaz de generar, desde el punto de vista teórico, 2.160 megavatios. 2.160 megavatios de forma teórica, dice el señor. Eso es Tocoma. Le pregunto yo a la gente, ¿Tocoma está funcionando? Yo no sé. No sé si está funcionando. Pero estará funcionando. La inauguraron cuando el señor dijo.
Pero esté funcionando o no, igual hubo un dispendio de recursos. Y fíjense en lo que nos cuentan en este reportaje. Estos son documentos históricos. Mira lo que dicen y las empresas a las cuales nombran. El ingeniero encargado de la obra destacó los objetivos a alcanzar de este proyecto de envergadura. Bueno, tecnología abierta hacia el sur, una integración íntegra con lo que es el consorcio Odebrecht, Impregilo, Winkler y la empresa argentina INSA, quien es quien lleva la responsabilidad de obras electromecánicas, cumpliendo paso a paso. Trabajadores labora en esta importante obra del Sistema Eléctrico Nacional. Odebrecht y la empresa argentina INSA. Odebrecht y la empresa argentina INSA. Y entonces a esta sabandija llanera, a este tuqueque de pared con moho, lo llevan a cuanto programa de los medios de la oposición falsaria y prostibularia, y nadie le pregunta ni por el 11 de abril y los muertos de los asesinos de Puente Llaguno. Nadie le pregunta por Hugo Chávez mandando a los militares a matar a la gente. Nadie le pregunta por el fraude electoral del referendo revocatorio del 2004. Nadie le pregunta por la destrucción de PDVSA. Nadie le pregunta por la participación de Odebrecht en los proyectos de cuando él era ministro. Eso nadie se lo pregunta. Nadie se lo pregunta. ¿Por qué? No, porque el mundo para todo el mundo. Después de pasar por el Ministerio de Energía Eléctrica, ¿qué ocurrió con él? Héctor Navarro debe ser parte de la Asamblea Nacional, porque Héctor Navarro nunca ha cerrado una televisora, porque Héctor Navarro no ha cerrado nunca una emisora de radio, porque Héctor Navarro es profundamente respetuoso de la opinión de los demás. Lo he demostrado en 30 y tantos años de vida profesional y de vida política. Así me conoce la gente. Y ese es mi compromiso, avalado por esa trayectoria, es mi compromiso con la gente del Estado Miranda, donde he vivido por más de 30 años. Él fue candidato a la Asamblea Nacional en el año 2015 y dice que tenían que votar por él porque no cerró ningún medio. Pero bueno, maldito, si tú formabas parte del gobierno de Hugo Chávez, cuando Hugo Chávez cerró RCTV, cerró los circuitos radiales, arremetió contra CNV, arremetió contra la radio libre, impuso la ley resorte, persiguió periodistas, se popularizaron los ataques de las huestes malditas de esos chavistas desarrapados y desdentados que ustedes dirigían en contra de reporteros de calle. O sea, ¿de qué coño estás hablando? Ay, no, porque yo no cerré ningún medio. Es que es hipócrita. El bicho, la hipocresía le sale por los poros. Por eso es que lo reciben en el Comando del Mundo para todo el mundo. Por eso es que el tipo se siente bien allí. Porque allá hay una cuerda de sabandijas. Ahí hay una cuerda de gente que lo que quiere es lavar su pasado. El Comando de Campaña del Mundo para todo el mundo es una lavadora de caras. De caras como esta, de la sabandija esta. Por cierto, creo que el señor no logró ganar. Y después lo llevan a la Asamblea Nacional opositora para que explique cosas relacionadas a las obras que él no hizo cuando fue ministro de Energía Eléctrica. Y fíjense este maravilloso documento, porque aquí lo que tenemos es perlas. El tema de la corrupción juega un rol importante aquí. No en la Venezuela de Hugo Chávez, la Venezuela del 99 para acá, sino que eso ha venido jugando un rol importantísimo, incluso que hemos heredado de la Cuarta República. Ahora también nos preocupa el hecho de que, si bien eso lo conocíamos de la Cuarta República, es inaceptable la Quinta República. Para los revolucionarios eso es inaceptable. Admitió. Es decir, el señor dice que se robaba en la Cuarta República, que cuando Chávez no se robaba y que se empezó a robar con Maduro, que ellos heredaron la corrupción de la Cuarta República, pero que durante Chávez eso con Chávez no pasaba, dice Héctor Navarro. Fíjate lo que dice posteriormente en el reportaje. Su cuota de responsabilidad sobre la emergencia eléctrica en el país. Claro que sí, soy responsable. Como todos los venezolanos somos responsables. Según todos los venezolanos somos responsables. Todos los venezolanos somos responsables. La señora Petra, que está allá en el barrio Montesano. La señora Elena, que está allá en el sector La Rochela del barrio Canaima, allá en la parroquia Carlos Zulé. La gente que padece con los apagones en San Juan de las Galdonas. La gente que padece con los apagones en Capanaparo, en Camaguán, en Villecura, en Valle de la Pascua,
esa gente tiene la culpa o tienen la culpa los malditos hijos de puta como tú que fueron los que destruyeron el país. Y ahí con quién está sentado. Mira, ahí está sentado con Stalin González porque él supuestamente él estaba rindiendo cuentas de su gestión después que se fue del chavismo. Bueno, que se fue no, que se movió de ladito. Hizo así. O sea, antes estaba así y de repente hizo así. Entonces, antes era chavista así, ahora es chavista así, ¿no? Y entonces miren lo que dicen los diputados que lo interpelaron. Los datos suministrados por el exministro se estaría hablando de un desvío de 30.000 millones de dólares durante los últimos 16 años. El ministro Navarro hoy ha indicado que el plan de expansión que manejó el gobierno en estos 16 años hablaba de 30.000 megawatts y los megawatts valen aproximadamente $1.000 cada kilovatio. O sea, nosotros estamos hablando de que se han desviado entonces 30.000 millones de dólares. Bueno, por supuesto, este es Jorge Millán que no sabe de qué coño está hablando, no sabe si son megavatios, si son megawatts, si son kilovatios, si son $1.000. Él no sabe de qué coño está hablando, porque si algo ha sido Jorge Millán toda su vida ha sido un redomado imbécil. Desde que eras el secretario de juvenil de Alfaro Ucero, porque eso es lo que eras tú, arrastrado, pobre diablo, sabandija. Después te fuiste para el Nuevo Tiempo a sobarle las chanclas a Rosales y después terminaste en Primero Justicia. No sé dónde andarás ahora. Bueno, haciendo el ridículo, lo que has hecho siempre. Me pregunto yo, ¿cuál fue el resultado de esa investigación? ¿Llegaron al fondo de esa investigación? ¿Por qué nunca lo denunciaron? Si ustedes, aparte de eso, dice que en los últimos 16 años, eso fue en el año 2016, si hubo una dilapidación o un robo durante 16 años y se denuncia en el año 2016, estamos hablando que el proceso empezó en el 2010. ¿Quién era el presidente en el 2010? Chávez. ¿Y quién era el ministro? Navarro. Entonces, pana. O sea, por favor, ¿no? O sea, una falta de respeto, inclusive a nivel de inteligencia. O sea, nos ven la cara de poseta todos nosotros. ¿Investigaron algo? No. Y aparte de eso, el inocentico dice que todos los venezolanos somos responsables. Como si la señora que no tiene luz tiene la responsabilidad porque una sabandija de esta se haya robado los reales para el sistema eléctrico. Bueno, quizás tiene un poquito de razón, porque el que se empeña, a pesar de esta desgracia, en seguir votando por el chavismo o por la oposición falsaria, que al fin y al cabo son lo mismo. Si usted vota por el chavismo, vota por los corruptos del sistema eléctrico. Y si vota por el mundo para todo el mundo también, porque este señor está con el mundo para todo el mundo. Ah, ¿no me creen? Escuchen ustedes mismos. Héctor Navarro Díaz, exministro del fallecido presidente Hugo Chávez Frías, ex dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, estuvo en nuestro programa En Buena Hora e invitó a los venezolanos a votar contra Maduro por Edmundo González Urrutia. Sí, mira, el tema aquí es que la República se está disolviendo. La República la están disolviendo con la corrupción, con la pérdida de vigencia de las instituciones, etcétera, etcétera. Ahí tenemos que tomar una medida. Los venezolanos tenemos que tomar una decisión. Y la decisión es que Maduro no va a resolver el problema. Hay que salir de Maduro. Y salir de Maduro, bueno, vamos a buscar una manera. Si no hay una opción de izquierda propiamente dicha, una opción que pueda ser triunfante, hay que acabar con Maduro. Desde el punto de vista electoral, desde el punto de vista legal, vamos a votar en contra de Maduro. Y yo propongo que votemos entonces por González Urrutia. Héctor, el tema de la PDVSA Cripto, de la trama y la detención de Tarek El Aizami. Bueno, mira, esto es parte de lo que estábamos hablando. Hay una situación muy grave, de grandes, enormes complicidades en el Estado venezolano, en las instituciones venezolanas, en lo privado con lo público, para robarse los reales del país. Y por eso los reales no alcanzan para los hospitales, no alcanzan para las escuelas, no alcanzan para las universidades, no alcanzan para los empleados públicos, en fin, no alcanzan para nada. ¿Usted cree? Bueno, por cierto, que el periodista que lo entrevista es otro de estos elementos que uno no sabe si va o viene, si viene pero va, si camina o gatea, si se tongonea o baila. Que es el hermano de Ernesto Villegas, este es Mario Villegas, este es el hermano de Ernesto Villegas, el que estuvo diciendo durante meses, el presidente Chávez se recupera satisfactoriamente. El presidente Chávez se levantó esta mañana y trotó 15 minutos. El presidente Chávez anoche echó 5 sin sacarlo. El presidente Chávez se comió esta mañana de desayuno ligero, 3 morcillas con guasacaca y 5 kilos de yuca. Este es el hermano de él, el hermano de la ministra Asia Villegas y el hermano del otro de los voceros. Un vocero maravilloso, porque es un vocero del sistema chavista. El tipo que cuando dirigió
venezolana de televisión construyó esa cochinada llamada La Hojilla para poner a Mario. No me voy a meter con Mario, está en la tumba, está muy enfermo. Yo esas cosas las respeto. Yo cuando la muerte empieza a llamar a alguien, yo lo dejo que se vaya en paz. Pero en todo caso, el creador de La Hojilla fue el hermano de Vladimir Villegas, convertido en otro portento del periodismo falsario y prostibulario el día de hoy. Entonces usted ve todas estas cosas, usted le ve el prontuario a esta gente y lo único que se puede preguntar es ¿por qué demonios nos están tratando como si fuésemos imbéciles? ¿Por qué demonios nos están tratando como si nosotros no conociéramos esta sabandija? ¿Por qué demonios a estos bichos les permiten andar por la vida tan tranquilos y hablando de la forma en la que hablan y nadie se lo pregunta? Fíjate que el tipo dice, no, porque por eso es que el dinero no alcanza, porque se lo roban. Y tú, hijo de puta, por eso es que no se han logrado las cosas. Y tú, hijo de puta. No, porque ¿cómo es posible? Y tú, hijo de puta. Y nadie se lo dice, nadie se lo pregunta, lo soban, lo masajean. Le piden, ¿cuál es su opinión sobre el tema de la corrupción en PDVSA? ¿Y por qué no le pregunta sobre el caso de Odebrecht, tomando en cuenta que él fue un ministro que tenía a su cargo la cartera del Ministerio de Energía Eléctrica con contratos para Odebrecht? ¿Por qué no le pregunta sobre eso? Ah, no, porque el mundo para todo el mundo. El mundo para todo el mundo. Amigos míos, ¿qué les puedo decir que ustedes no sepan? Tengo que decirles que así va el mundo. Hoy ha ocurrido un evento impresionante en Francia cuando unos policías trasladando a un narcotraficante fueron en un paso vial interceptados por unos delincuentes armados con fusiles de asalto para rescatar a este delincuente. La cosa está, mira, a unos niveles que de verdad uno no sabe ni cómo verlo ni cómo comprenderlo, pero fue una cosa impresionante la acción. Ya y uno comprende al estar en París por qué hay tal despliegue de seguridad. Y el asunto es que en París y en Francia en particular, recuerden que este año son los Juegos Olímpicos. Los niveles de seguridad que hay en cada calle, en cada centímetro de París son impresionantes. Los niveles de resguardo de los monumentos principales de visita en la ciudad de París están súper fortalecidos y se siguen viviendo barbaridades como la que le estamos narrando. El hijo de Biden, que se ve en esta foto más viejo que el propio Biden, está listo para afrontar el primero de los juicios a los cuales se enfrenta. Este señor, que es un adicto a las drogas, es un drogadicto confeso, va a ser procesado a pesar de que sus abogados hicieron el esfuerzo para retrasar el juicio y evitar que el mismo fuese en periodo electoral. Pero luego de haber pedido no sé cuántos aplazamientos, el juez le dijo ya está bueno y vamos a juicio. Y el juicio se va a realizar, entiendo que en septiembre, por ahí. ¿De qué se trata el primer juicio que el señor va a enfrentar? Bueno, el señor se va a enfrentar al cargo de posesión ilegal de armas y de mentir, de falsa atestación para comprar un arma. Porque cuando el señor compró un arma en el estado de Delaware, de la cual son oriundos, al llenar la planilla para la compra del arma, dijo o señaló que él no consumía drogas. Y después saca un libro confesando que consumía drogas. Entonces lo que se dice, entonces usted mintió para obtener esa arma. En tal sentido, le caen dos cargos. Mentir para obtener un arma y portar un arma de forma ilegal, pues no tenía derecho a portarla por tener antecedentes de drogadicción. Ese es el primero de los juicios. Pero hay otro juicio que le van a hacer al señor, para el cual todavía no hay fecha, en el que se le va a juzgar por la evasión de cerca de $1.500.000 que se sepa a los impuestos. Es decir, cuidado, porque se cayó Al Capone. Al Capone cayó por los impuestos, no por las drogas ni por los asesinatos. Y este es el maravilloso hijo que se gasta el presidente de los Estados Unidos. En el Reino Unido se frustró un plan para realizar atentados en contra de objetivos de origen judío, contra la comunidad judía en Londres y contra fuerzas policiales y militares. Esto para reivindicarlo a favor del Estado Islámico
en vista de las posiciones que el actual gobierno del Reino Unido tiene de apoyo a la defensa que Israel hace de su territorio frente a los ataques de Hamás. Lo que iban a hacer dos personajes, uno de cerca de 30 y pico de años, el otro de más de 50, era hacerse de unas armas de fuego e ingresar a ciertos lugares con presencia de personas judías y asesinarlos, unos pistoleros. Eso era lo que los tipos intentaban y el plan se frustró. Dice el gobierno que no hay que preocuparse porque no hay riesgos para la comunidad hebrea. Sin embargo, todos sabemos que esto no es un síntoma más, que esto es una situación, que no es una cosa aislada, que esto es un síntoma de una enfermedad que se está alarmando en toda Europa. Zelensky, bueno, no haya cómo hacer las cosas. Ya le ha pedido Zelensky a Blinken que necesita más y mejor armamento, que necesita más misiles para parar la ofensiva rusa. Y bueno, la cosa está bien complicada. Y tan complicada está que se viven cosas alrededor, como lo que está ocurriendo en Georgia. En estos días decíamos que se vivían unas situaciones bastante difíciles en Georgia, ex República Soviética, y de donde sale una buena cantidad de personas huyendo desde hace años, viviendo como refugiados en distintas partes de Europa. Yo conocí varios, me tocó convivir con varios georgianos en un refugio y conozco a varios georgianos con los cuales tuve que compartir en clases en cursos de alemán. Es decir, esto no es una situación nueva lo que se está viviendo en Georgia. En Georgia hay una situación bien delicada y bien complicada de hace bastantes años. ¿Por qué? Porque hay un gobierno prorruso y hay una población que no quiere que el país se le entregue a los intereses de Putin, sino que el país se integre a la Unión Europea. Y para evitarlo, el actual gobierno pro-Putin ha impuesto una ley que llaman la ley rusa. ¿Y qué plantea esa ley? Vamos a ver si a ustedes les suena conocido, se los vuelvo a repetir. Esa ley rusa plantea que toda aquella organización no gubernamental que reciba financiamiento del extranjero para la defensa de los derechos humanos, la defensa de la libertad de expresión, la defensa de la libertad de prensa, o inclusive para estas cosas ambientalistas, de defensa de los animales o de cualquier cosa de este tipo, será catalogada de defensora de intereses extranjeros y que por tanto deberá ser prohibida. Esto lo acaba de aprobar el Parlamento de Georgia y la cosa está verdaderamente tomando color de hormiga porque las protestas en las calles han sido bien particulares. ¿A dónde va a llevar esto? No sabemos, pero la situación continúa bien complicada. Por cierto que minutos antes de arrancar el programa de hoy, que como ustedes saben todos los miércoles cuando estamos en vivo tratamos de hacerlo a una hora más temprana, nos enteramos de que había ocurrido un atentado a tiros en contra del primer ministro de Eslovaquia. Y al primer ministro de Eslovaquia lo han herido a tiros saliendo de una reunión y se desconocía hasta hace unos minutos el estado en el cual se encontraba. Estamos perfectamente al tanto de que el primer ministro eslovaco es un tipo de una tendencia anticomunista y que además de eso se encuadra dentro de estos gobiernos que en el excomunista europeo se plantan en contra de las posiciones procomunistas. Así que habrá que esperar qué hay detrás de ese atentado, entendiendo que en toda Europa estamos en época electoral, pues vienen en el mes de junio, un poco más de un mes, menos de un mes, las elecciones al Parlamento Europeo, donde Eslovaquia, por cierto, escoge en esta ocasión creo que 14 parlamentarios al Parlamento Europeo. Entonces lo que estamos viviendo evidentemente no es cualquier cosa, amigos, y así va el mundo. En España hay cosas que solo un buen abogado puede resolver. Hispanidad, abogados y asesores lo sabe y por eso están allí para representarte en toda España. Hispanidad, abogados y asesores lleva tu caso de asilo de forma responsable y atenta de principio a fin con un comprobable récord exitoso en sus representaciones. Hispanidad, abogados y asesores te representa además en materia laboral, penal y te acompaña en toda la ruta legal a recorrer para la construcción de tu pequeña empresa. Hispanidad, abogados y asesores en España con todas las de la ley. Las ganas que tengo yo de irme a Escocia a tomarme un whisky. Mira, tengo tantas ganas de ir para Escocia que en estos días pasé por una vitrina donde había whisky. Oye, se me aguaron los ojos, Juan Carlos. Juan Carlos,
Nuestro amigo de Hablemos de Escocia en castellano. Cuando veo una botella de whisky me conmuevo y quiero regresar a Escocia. Y usted puede viajar a Escocia, pero también puede preparar su viaje con tiempo. Siga a la gente de Hablemos de Escocia en castellano en su cuenta en Instagram, @Hablemos de Escocia en castellano. Tienen un maravilloso podcast para que usted empiece a viajar escuchando las historias. Y tienen un maravilloso libro que pueden comprar en Amazon donde le cuentan todas las cosas que usted puede conocer cuando vaya. Planifique su viaje a Escocia con los mejores en la materia para que te cuenten todas las cosas bonitas de Escocia, pero en tu idioma. Hablemos de Escocia en castellano. Y cuando yo hablo de Carelis Bustos, de lo que me acuerdo es de toda esta gente que de verdad cree que son impunes y que no les va a pasar nada en el futuro. Mira, la vida es el mismo infierno, lo dice Carelis Bustos, no lo digo yo. La vida es el mismo infierno de Carelis Bustos. Es el maravilloso libro que nos ha escrito esta extraordinaria narradora venezolana, que en palabras cortas y concisas te dice que las cosas que comienzan bien a veces pueden terminar mal y que cuando van mal se pueden poner peor. Y tú terminas diciendo, la vida es el mismo infierno. La vida es el mismo infierno de Carelis Bustos está a la venta a nivel mundial en Amazon. Y nuestro asesor fundamental, nuestro líder fundamental en materia de seguros en los Estados Unidos es tu asesor Gustavo. Tu asesor Gustavo te permite entender el por qué la mejor póliza de seguro fue la que compraste ayer. La segunda mejor póliza de seguro es la que compré hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Tu asesor Gustavo está allí para garantizarte que tengas la póliza requerida en los Estados Unidos con la cobertura que necesitas. Tu asesor Gustavo está allí para que también, en caso de que necesites viajar, sea donde sea que estés y sea donde vayas, tengas la póliza de viajes necesaria. No pases por encima de la póliza de viaje. No caigas en el cuento de comprar esas pólizas que no sé qué por internet y tal, porque cuando ocurren las cosas, amigos, ocurren. Y uno necesita tener una póliza de seguro de verdad, que no son muy caras estas pólizas de viaje. Y si usted va a viajar, tenga una póliza de verdad, porque si va a gastar en un pasaje y va a gastar en un viaje, garantice que todo salga bien. Tu asesor Gustavo, asegúrate bien. Y la previsión funeraria, amigos, se los estoy diciendo, la previsión funeraria es importante. El ponerse con cuentos de que no, de que yo soy eterno, eso es mentira. Nadie es eterno en la vida ni teniendo un corazón que tanto siente y suspira por la vida y el amor, decía la canción. Para morirse lo que hay es que estar vivo, amigos. Si usted está en Venezuela o no está en Venezuela, pero tiene familiares en Venezuela y quiere quitarse de encima la preocupación de qué voy a hacer en caso de que alguno de mis familiares fallezca, la previsión funeraria es algo normal. Eso lo hacían nuestros abuelos, que compraban su fosa, compraban su cosa, compraban su servicio funerario y lo pagaban de la misma manera, lo pagaban semanalmente, lo pagaban mensualmente. Eso lo permite Eternity. Eternity es previsión funeraria. Puedes afiliar a tus familiares en Venezuela con una módica cifra mensual y garantizas que en caso de fallecimiento todos los gastos funerarios estén cubiertos. Eternity es acortar las distancias en momentos difíciles. Lo que me dio la luna son las anécdotas que me dejó mi abuela para recordar a la bella Venezuela. Lo que me dio la luna de Zaida Belén Martínez te permite recordar a través de anécdotas maravillosas las cosas que te conectan con Venezuela. Porque ¿qué es lo que conecta con Venezuela? Las cosas bonitas. Las cosas feas uno las pasa por encima, pero las cosas bonitas, cuando uno empieza a recordarlas, uno recuerda esa Venezuela de cuando llegaba. Dígame eso cuando uno iba llegando a la casa. Esto es un recuerdo maravilloso. Desbloqueamos este recuerdo. ¿Usted se acuerda cuando usted salía de la escuela e iba para la casa con aquella hambre? Usted iba con hambre, tal, iba por el camino y entonces mientras usted va para su casa va y le va pegando el olor de todo lo que están cocinando en cada casa y le pega aquel olor a tajada frita, Dios mío, y aquel olor a arroz, y aquel olor a caraota, y aquel olor a carne, y aquel olor... Y cuando usted llega a su casa, usted va con el corazón latiéndole. ¿Qué estará haciendo mi mamá de comida? ¿Qué estará haciendo mi mamá? Maravillosa anécdota, lo vivimos todos. Lo que me dio la luna, que es Zaida Belén Martínez, compendio maravilloso de anécdotas que puedes leer comprando su libro Lo que me dio la luna, a la venta a nivel mundial en Amazon. Miren, amigos, yo desde hace mucho tiempo entiendo lo que muchos personajes están haciendo. Evidentemente, el oportunismo en materia política no es ni nuevo ni lo inventaron estas lacras. Los oportunistas han existido siempre. Y estos oportunistas, estas sabandijas, van a decir lo que necesiten decir para quitarse de encima el sanbenito de formar parte de la tribu de delincuentes que destruyeron el país. Y como ya estuvieron comiendo y callando durante el chavismo, ellos necesitan seguir haciéndolo, pase lo que pase.
Y usted dirá, bueno, pero el hecho de que estén saltando las ratas del barco significa que el barco se está hundiendo. No están saltando del barco, se están cambiando de camarote y siguen siendo ratas. Por esa razón, cuando a mí me dicen que hay que sumar pero no restar, yo siempre digo, pero discúlpame, es que cuando tú sumas un cero no sumas nada. Son la nada. Son un mi sostenido o son un fa bemol. Es decir, terminan siendo al final lo mismo y poco le aportan a una lucha como esta. Un tipo que dice, cuando se refería a la oposición, hablaba de la derecha. Un tipo que estaba en el gobierno en el cual, porque aquí este cuentico de decir que Chávez era una maravilla y que el malo es Maduro, que es el cuento de ellos. Pero ¿quién fue el que convirtió a Venezuela, el que profundizó las divisiones de Venezuela y que empezó a hablar de los chavistas como los patriotas y los opositores como apátridas? Fue Chávez. ¿Quién fue el que empezó a hablar de los chavistas como los buenos y de los opositores como escuálidos? Fue Chávez. ¿Quién fue el que con un pito en la mano y en cadena nacional despidió a 22,000 trabajadores de PDVSA? Fue Chávez. ¿Dónde estaba Héctor Navarro cuando eso ocurrió? Esas son las cosas que hay que preguntar. A todos estos chavistas arrastrados, apestosos, hediondos, amiados, toditos, que de paso, este señor ya está mascando el agua. ¿Por qué no se va para su casa? Ah, que quiere votar por el mundo para todo el mundo. Hazlo en tu casa, no nos interesa tu opinión. Pero no, lo convierten entonces en un apóstol del edmundismo para todo el mundismo. Lo ponen en cuanta entrevista pueden y además de eso le creen sus mentiras y lo blanquean frente a la gente. Como si acaso un chavista necesita que venga un pendejo de estos a decir que las cosas están mal, pero las cosas están mal y todo el mundo lo sabe. ¿Cómo es posible que sean capaces de venderle los verdugos a las víctimas y decirle, mira, aquí está este verdugo, por culpa de él es que tú no tienes luz, pero no importa, el mundo para todo el mundo? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que hagan eso? ¿Cómo es posible que permitan que la impunidad sea lo que se imponga? Porque si esto no es una cosa aislada. Esto no es una cosa aislada. Hay un importante sector de esa oposición falsaria y prostibularia que está verdaderamente convencida de que al chavismo hay que perdonarlo, de que al chavismo hay que pasar por encima de todas sus faltas y que no importa. Que no importa. Pero en ese no importa, no está planteado que no importa que se vayan y sacamos al régimen. No, detrás de ese no importa lo que hay es vamos a salir de Maduro y vamos a barajear el juego. No les extrañe a ustedes que en un triunfo de Edmundo para todo el mundo termine de ministro Héctor Navarro, termine de ministro Andrés Izarra, termine de ministro Ismael García, termine de ministro Juan Barreto, termine de ministro Henry Ramos Ayub. No les extrañe que en un juego como este termine ocurriendo algo como eso. Y es ahí entonces donde yo pregunto, ¿qué es lo que nosotros queremos? ¿Nosotros queremos el cambio de Maduro o queremos el cambio de régimen? ¿Nosotros queremos impunidad o queremos justicia? ¿Nosotros queremos cambio o queremos ilusión y esperanza para convertirlo luego en una gran mentira? Eso es lo que yo me pregunto. Y cuando uno se lo pregunta, dice, no, porque tú estás desesperanzando, porque tú lo que quieres es la desesperanza, como hace el señor este que me llamó Orlando al Engaño, quien dice que quien hace estas críticas forma parte de, somos puristas y formamos parte de una minoría intrascendente de hijos de puta, porque el señor Orlando al Engaño, anteriormente conocido como el periodista Orlando Avendaño, ¿verdad?, como vocero fundamental de la represión en contra de la opinión libre por parte del comando falsario, porque esa es su labor, esa es la labor de esos periodistas, son represores de la opinión libre, detestan al que opina distinto, lo estigmatizan, lo acusan de chavista, celebran cuando el régimen hace alguna acción contra ellos, lo señalan. Los señalamientos que me hizo a mí el hijo de puta de Tarek William Saab ya tenía años haciéndomelo el comando de María Corina Machado, llamándome chavista porque critico las cosas que hacen. Por eso es que a mí nada me sorprende. Entonces cuando uno ve que uno hace esta pregunta, pero no hay que hablar de eso porque no te pongas purista, porque no, lo importante es la gente, tú te molestas porque la gente tiene esperanza, porque son unos amargados y tal. Ah, bueno.
Pues no, pues unos amargados, tal. Hasta que el señor se molesta y empieza a decirle hijo de puta a uno. Ahí se le sale esa bipolaridad tan valenciana de la cual adolecen personajitos como él. Entonces la pregunta que uno se hace es la siguiente. ¿Por qué razón le siguen blanqueando la cara, lavándole las manos a estos mequetrefes que vienen del chavismo todos empantanados en el barro de la corrupción y de la destrucción del país? Pero aquí lo que importa es que el mundo para todo el mundo. Vende humo, vende mentiras y de paso ser represores contra la crítica y represores contra la libre expresión, porque ustedes no creen en la libertad de expresión. Ustedes no creen en la libertad de expresión. Usted, señor Monjo Orlando Alengaño, usted no cree en la libertad de expresión. Usted lo que cree es en la expresión en función de agendas, porque usted siempre ha tenido agenda. Antes la escondía mejor. Ahorita se le desató. Como se le desata cada 3 días a la versión femenina de Monjo Orlando Alengaño, que es Carla Angola. Como se le desata cada 3 días a ese canal EBTV. Y ahora es El Mundo para Todo el Mundo TV. Como antes fue Guaidó para Todo el Mundo TV. Antes fue el Interinato TV. Ahorita es El Mundo para Todo el Mundo TV. Bueno. ¿Pero qué? Cosas que le molesta muchísimo y de los cuales los falsarios no hablan es del asesinato del teniente Ronald Ojeda. Y por esa razón nosotros aquí todos los días escuchamos la palabra orientadora del teniente Ronald Ojeda. A continuación. La lucha social en Venezuela tiene que mantenerse en pie. Siempre ha estado. Pero que estaba contenida era la realidad. Y bueno, hago este breve video para felicitar a los gremios que se están expresando por una mejora. Hay otros que se están expresando en pro de la libertad, pero hay que saber direccionar todas esas fuerzas. Hay que saber llevarlas, porque también así como se está trabajando, la tiranía no ha dejado también de trabajar en sus debilidades. Ahí ellos se están evaluando. Ellos trabajan en pro de la guerra, con aforismos de guerra, para poder tener mejores resultados y convencer a la ciudadanía que todavía está allí, servirlas a ellos. Lo explicaba antes que en este momento los que obedecen a la tiranía venezolana no obedecen de gratis, todos ellos por un beneficio, así sea desde el músculo más débil hasta los altos grados militares como tal que sustentan el poder. Todos ellos están allí por un beneficio personal. Todos ellos están allí por simplemente ver qué les resulta positivo para ellos. Ellos no están por ninguna ideología política, ellos no están favoreciendo a ninguna sociedad. Bien lo decía el Héctor Rodríguez, el que ahorita tiene el cargo de gobernador de Miranda, creo, que ellos no están para elevar a esta sociedad venezolana a otro aspecto socioeconómico. Para ellos es beneficioso, sino simplemente tener a las personas en la mendicidad, porque si ellos logran que la persona eleve su poder adquisitivo y eleve su nivel social, se convierten en opositores. O sea, claramente donde él dice que beneficioso para el sistema es que todos sean serviles y todos estén en la mendicidad, como el producto, como la materia prima para la tiranía. Tener una sociedad realmente pobre, una sociedad servil, una sociedad esclavizada. Bueno, en Venezuela estamos trabajando, de verdad que ha sido bastante duro para nosotros, los militares en el exilio. No hemos dejado de trabajar, por eso es que hasta este momento estamos con bastante fuerza, porque sabemos lo que estamos haciendo, sabemos la convicción que tenemos, sabemos nuestra corresponsabilidad con nuestro país. Muchos de ustedes dirán que es muy fácil hablar del exilio, que es muy fácil hablar fuera del país. También ese es un aspecto importante, porque bueno, nos tocó estar fuera de nuestro país como tal. La lucha es muy complicada darla en el territorio con tantas fuerzas adversas. Acuérdense que la tiranía y el sistema preparan el terreno para que todo se cree en base a un conflicto. Entonces la ciudadanía empieza a despreciar a la Fuerza Armada, la Fuerza Armada empieza a despreciar a la ciudadanía, todos los grupos sociales se empiezan a despreciar para que siempre esté vivo un conflicto donde el único ganador sea el sistema como tal.
Pero eso es parte de la dinámica que ellos manejan para poder permanecer en el poder. Lo decía George Orwell que en uno de sus lineamientos de su novela 1984, donde él dice que guerra es paz. Eso significa uno de los dominios ideológicos para el sistema que impera en Venezuela, donde la guerra entre todos los sectores es paz para ellos, porque les garantiza estar en el poder. Bueno. Fuera de orden fue presentado por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Zaida Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna. Cochino dinero, cuando la riqueza es políticamente incorrecta y los políticos incorrectamente ricos. Un libro de Boris Ackerman a la venta ya en Amazon. Cars by Eli, tu primer vehículo en el estado de la Florida con Cars by Eli, bueno, bonito, barato y financiado. La estupidez y la inteligencia son antagónicas, pero viven en el mismo frasco. La estupidez humana, un libro de Sergio Di Marco, disponible ya en Amazon. JuanCarlosMeyer.com, academia de piano online para niños, jóvenes y adultos. Aprende a tocar piano desde cero y a tu propio ritmo. Tecnicurso.com, tus cursos técnicos online. Tecnicurso.com. Eternity es previsión funeraria, acortando distancias en los momentos difíciles. Se lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve, no te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo, te lo repito.